Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno esté sobre ustedes, en su familia, en su casa. Esta que le habla su hermana en Cristo, Pastora Nani. Voy a dar unos minutitos para que se vayan conectando. En esta ocasión no estoy transmitiendo video, sino audio. Por fin aprendí a utilizar el audio. Vamos a estar dando lectura al mensaje que les compartí. Está escrito en el blog y está escrito en la página, pero me interesaba tenerlo en audio para subirlo a YouTube, y lo que el Espíritu Santo pues así tenga bien dirigirnos en medio de la transmisión en vivo, ¿verdad? Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor. Padre, nos presentamos delante de tu presencia y te damos gracias. Te pedimos en esta hora que tú pongas tu armadura sobre nosotros, tú pongas cerco de ángeles alrededor de nuestra vida y de nuestros familiares. En el nombre de Yeshua, yo te suplico en esta hora que tú coloques sobre nosotros tu armadura, el yelmo de la salvación, la coraza del Espíritu, que empuñemos el escudo de la fe, nos pongamos el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz, y tomemos la espada del Espíritu, con la cual podemos hacerle frente a todo ataque del enemigo. Sujetamos todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo, a quien damos gloria y honra. Y reconocemos que tu palabra dice, Señor, que nosotros nos tenemos que renovar por medio del entendimiento de tu palabra. Así que tomamos tu palabra como espada, tomamos tu palabra, Señor, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te suplico en esta hora, Espíritu Santo, que tú redargullas, convenzas y guíes a toda verdad y a toda justicia. Señor, que seamos confrontados con tu palabra, con el mensaje que tú has traído. Espíritu Santo, yo te suplico que como cordón de 3 dobleces tú unas al cuerpo tuyo, sujetados a la cabeza, sujetados a ti, Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. En esta hora, Señor, te suplicamos, Señor, te rogamos, Señor, que tú quites del medio todo aquello que nos divide, todo aquello que nos separa, y que podamos como entretenernos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y unirnos, Señor, de manera que no haya manera que nos podamos dividir, porque tu palabra establece que una casa dividida no puede permanecer, mas cordón de 3 dobleces no rompe fácil. Señor, todo aquello que haya lacerado a tu cuerpo, yo te pido que tú lo sanes, que tú libertes, que en esta hora, Señor, tú convenzas, tú redargullas, Señor, para que tu paz sobrepasa todo entendimiento, reine en los corazones de los que son tu cuerpo. Nos enfrentamos a días difíciles, nos enfrentamos, Señor, a días complicados, porque la lucha se hace más fuerte. Oh Señor, se está viendo el cumplimiento de lo que tú has mostrado. Tú habías hablado que se desataban demonios del segundo cielo y descendían a la tierra. Y desde entonces hemos visto cómo la situación se empeora. Tú has dicho que vienen cumplimientos, Señor, y la iglesia tiene que despertar. Tenemos que dejar las divisiones, tenemos que dejar nuestras propias opiniones para enfrentar a las tinieblas, para que retrocedan como un solo cuerpo. Mientras estemos divididos no vamos a proceder, no vamos a poder caminar en tu espíritu, porque tu Espíritu Santo une, no divide. Señor, que toda mentira sea quebrantada, Padre, por tu palabra, porque dice tu palabra que la verdad nos hace libres. Señor, que todo dardo del enemigo sea apagado en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Cristo, en esta hora, tú traigas a verdad y a justicia, Señor. Que tú aclares las mentes entenebrecidas, cauterizadas. En el nombre de Jesús,
Yo te suplico, Padre eterno, que tú redarguyas a tu cuerpo, porque necesitamos unirnos, necesitamos rebasar las divisiones, necesitamos identificar el espíritu de Amalek, el espíritu de Jezabel, el espíritu de destrucción, el espíritu de división que se ha querido infiltrar en la iglesia y nos ha dividido tanto, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, yo te suplico que tu amor, Señor, cubra multitud de faltas. Que si te decimos que te servimos y nos hemos rendido a ti, Señor, tu amor nos inunde para que cubramos multitud de faltas, Señor, y podamos dar ejemplo de quién eres tú, mostrado en nuestro reflejo. En el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el mensaje: anoche el Eterno vino a mí en sueños y me habló. Tuve un sueño donde yo me disponía a predicar. Sacaba varias piezas de ropa, entre ellos trajes, pantalones largos, anchos y camisas. De momento, yo pregunto, ¿por qué voy a hablar de doctrina si yo no soy una persona de estar imponiendo nada de las costumbres externas? Porque sé que cada cual debe ser transformado por el Espíritu Santo y no por la imposición de nadie. Luego alguien que no veo me responde: mira la ropa, no es doctrina. Tienes pantalones entre ellos. Luego, lo importante es ser modesto y pudoroso, que no muestren su desnudez y sean sencillos. Luego me dice: la doctrina de Amalek, el espíritu de Amalek, está haciendo tanto daño como Jezabel. Hace tiempo hemos tratado en este ministerio de Ezequiel 22, con el espíritu de Jezabel. Hemos identificado y confrontado ese demonio en varias ocasiones. Yeshua dijo a Juan en Apocalipsis que tenía una cosa contra suya, que toleraba a Jezabel. Cuando identificamos que se ha infiltrado un espíritu como estos, debemos confrontarlo, aunque algunos no lo entiendan. En ocasiones será difícil, y si no lo hacen, lacerarán ministerios e iglesias. Pero junto a Jezabel se está infiltrando Amalek. Amalek divide, va tras el líder, el pastor, los ministros, contra el mismo propósito de Yahweh. Interrumpe y estorba el camino hacia la tierra prometida. A veces Yahweh nos ha asignado ciertas tareas cuando estamos cerca del cumplimiento. Se levanta Amalek para que no chequeemos. Esto pasó cuando, de manera a traición, Amalek ataca al pueblo luego de salir de Egipto en camino a tierra prometida. Hay tareas que representan la derrota del infierno. Hay tareas que son asignaciones de misericordia para un pueblo. El enemigo siempre se levantará para detener el propósito. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero se le olvida que está vencido y que toda autoridad le fue dada a la iglesia, según Efesios 1. Aquí les dejo un estudio sobre el espíritu de Amalek por el pastor Cubillos. Seamos todos redargüidos y venciendo la división y todo ataque para detener propósitos. Y comenzamos a dar lectura al estudio bíblico del pastor Cubillo.
Éxodo 1, Éxodo 17, 8 al 16, Deuteronomio 25, 17 al 19. El espíritu de Amalek representa todo poder, todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios. Es un espíritu que trata de boicotear los planes y propósitos eternos de Dios. En el nivel de lo personal, ataca el área personal, el área económica, el área ministerial, el área familiar, etc. Comenzaremos con 4 preguntas cruciales. Número 1. ¿Por qué Dios dice que Amalek se levantó contra su trono? Número 2. ¿Por qué Dios está en pleito con Amalek de generación en generación? Hago paréntesis y añado yo. Dice de generación en generación. Asimismo, como está establecido que el Señor tiene contra la iglesia postrera, la iglesia de los últimos tiempos, que tolera a Jezabel. Y lo está diciendo Jesús, Yeshua, a Juan en la visión de Apocalipsis, en un momento donde ya Jezabel había sido comida por los perros, estaba muerta y su carne se la comieron los perros como fue profetizado. No estaba viva. Lo que estaba operando era el espíritu de Jezabel, la conducta de Jezabel en las iglesias. Asimismo, dice que Amalek, que el Señor está en contra, que está en pleito con Amalek de generación en generación, porque la conducta de Amalek, el espíritu que gobernaba en Amalek y en los amalecitas, opera tratando de destruir ministerios e iglesias, sobre todo a los pastores, ministros, líderes de integridad. Porque Amalek se vence sosteniendo la mano del líder. Y esto lo podemos ver cuando hubo la batalla, cuando Moisés estaba orando, él bajaba las manos y los amalecitas prosperaban en la guerra, mientras que el Señor mandó a Aarón y a otra persona a levantar las manos de Moisés. Y cuando levantaban las manos de Moisés, el pueblo de Israel, los israelitas, vencían a los amalecitas. ¿Por qué cuando se vence a Amalek se levanta la bandera llamada Yahweh Nisi? ¿Quién es Amalek? Génesis 36:12. Amalek significa maldito de Dios. 1 Corintios 16:22, Gálatas 1:8 al 9. ¿Por qué dice Dios que Amalek se levantó contra su trono? El trono es el gobierno de Dios. El trono son sus propósitos eternos e inmutables. Isaías 14:12 al 15. En el caso de Éxodo 17, iba rumbo a conquistar la tierra prometida, llamada Canaán. Pero Amalek salió al cruce de Israel y los atacó cobardemente por la retaguardia. Este espíritu opera por medio de la traición, el complot, el bochinche, la murmuración a espaldas de los líderes. Los amalecitas atacan al hombre del trono. 1 Samuel 27:8, 1 Samuel 31 al 19. El rey David era el hombre con el cual Dios se proponía consumar sus propósitos. A diferencia del rey Saúl, a quien Dios había desechado. Ahora bien, mientras Saúl estaba peleando en Galaad, los amalecitas atacan a David en Ziklag. Amalek siempre atacará a la autoridad. Estos hoy día son espíritus rebeldes a toda autoridad por medio de ideas, argumentos y comentarios.
Segunda de Timoteo 3, 8 al 9. Amalek hace llorar cuando se levanta. Y estoy haciendo comentarios aparte dentro del estudio, ¿verdad? Cuando se levanta una situación en contra de un líder, en contra de un pastor, en contra de un ministro que está dando la milla extra, que está custodiando un pueblo, que está intercediendo por un pueblo, que está cuidándolo, y se levanta Amalek, el pastor sufre, los líderes sufren, su corazón se quebranta, lloramos y la pasamos bien triste, porque nosotros amamos nuestras ovejas. David se fortaleció en Dios. David recuperó todo lo que le había sido robado. David se consultó a Dios. David se fortaleció en Dios, 1 Samuel 36. David consultó a Dios, 1 Samuel 37. David recuperó todo lo que le había sido robado, 1 Samuel 30, 18 al 20. Amalek representa hoy el espíritu de las naciones, número 24-20. Amalek se opone al trono de Dios, hoy en forma de humanismo, relativismo, hedonismo, materialismo, liberalismo, etc. Esto es a nivel de naciones, como el espíritu de Amalek, el enemigo, cauteriza las mentes, enredándolas en estas doctrinas, donde se levanta en contra del propósito de Dios para las naciones. Entonces, a nivel de naciones. ¿Por qué Dios está en pleito con Amalek de generación en generación? 1 Samuel 15, 1 al 23. Si Dios está en guerra con Amalek, entonces yo estoy en guerra contra Amalek. Nosotros tenemos que identificar tanto a Jezabel como a Amalek, y no podemos permitir que prosperen sus planes. Dios necesita un liderazgo radical contra Amalek. Muchas veces, cuando hay un ministro, un pastor que confronta, pero es con la palabra, no es confrontar en su propia opinión, es confrontar a base de la justicia bíblica. Cuando asumimos esta postura, que Jesús también la asumió porque confrontó a los fariseos, somos muy señalados. Son muy pocos los que realmente aceptan la corrección. Muchas veces el espíritu rebelde se resiste y no acepta la exhortación. Cuando un líder, un pastor, toma una postura vertical, una postura firme, cuando identifica, discierne y se les revela cuando una persona está llevando al pueblo a error, o está dividiendo, o está trayendo situaciones en la iglesia, siempre se va a levantar Amalek y los seguidores. Entonces, tenemos que entender que Dios necesita hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos a defender el evangelio, hombres y mujeres que estén dispuestos a permanecer, no importa lo que ocurra. Los discípulos fueron perseguidos y hasta muertos a causa de este precioso evangelio. Estamos en un tiempo bíblico, en un tiempo profético que nos ha tocado vivir, y tenemos que ser firmes, no permitir que nadie tome nuestra corona, no vender nuestra primogenitura, no permitir que se infiltren doctrinas de error, doctrinas que confunden al pueblo y que los llevan a perdición. Cuando identificamos una persona, o un grupo de personas que está levantando división en el pueblo, en un ministerio, tenemos que reprenderlo, llamarlo a exhortación, disciplinarlo, y como dice la palabra, después de que le has exhortado,
después de que has hablado con la persona, si la persona insiste, y muchas veces, porque me ha pasado, toma una postura que se pone agresiva con usted vuelve y le hace la exhortación delante de los líderes para que haya testigos. Y si insiste, hay que sacarlo de entre el pueblo para que no haga que se pierda ninguna oveja, porque si no va a lacerar el cuerpo. Me ha pasado, va a lacerar el cuerpo, los va a dividir y los van a llevar a error. Y el problema de esto es que nosotros como pastores estamos procurando cuidar para que sean salvos. Y estos amalecitas en el espíritu de Amalek y estos Jezabeles, lo que hacen es que los llevan al error, al punto que ponen en riesgo la salvación de los que los siguen, la salvación de los que los escuchan, la salvación de aquellos que se llevan, porque muchas veces dividen la iglesia, dividen los ministerios, dividen los grupos, dividen, porque como dice la palabra, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, quiere destruir el ministerio, pero no se lo podemos permitir. Un liderazgo con una actitud de confrontación a todo lo que se opone en el avance de la iglesia, en el propósito de Dios, todo aquello que se levanta en contra de las instrucciones de Dios. Si Dios ha dado unas instrucciones, si Dios habló, si Dios mostró, por ejemplo, si Dios mostró que iba a venir un ataque en tal área, en el ministerio, y se cumple ese ataque, las personas tienen que mantenerse unidas orando. No se pueden sumar a ese ataque y no se pueden hacer parte de ese ataque. Un liderato con una actitud de confrontación, haciendo que recapaciten. La palabra dice inclusive en Judas, que nosotros hagamos lo que sea necesario para que escapen del infierno. Pero hay momentos en que, como estábamos hablando en el estudio de Jezabel que dio el pastor Javier Palacios Lorio, del cual me confirmó lo que el Señor me había hablado sobre Jezabel, es el espíritu de Jezabel. La persona que está consumida en el espíritu de Jezabel no se va a arrepentir. Ha llegado a la apostasía, entró por la envidia, entró por los celos ministeriales y llegó a la apostasía y no se va a arrepentir. Hay que prestar atención a lo que le siguen, como los falsos profetas, los falsos ministros que se levantan levantando mensajes que no vienen del Señor. Esos no les exhortas y se los deja el Señor, pero los que les rodean, los que les siguen, tienen que conocer la luz de Cristo, tienen que conocer la verdad para que la verdad les haga libre y nosotros librar las responsabilidades de nuestras manos. Esto es un asunto serio. Los ministros, pastores, los maestros, los profetas tienen una responsabilidad, de los atalayas que tienen la obligación espiritual de dar alerta cuando hay peligro, tienen la responsabilidad de, con una actitud de confrontación por la palabra, que sea sustentada por la palabra, a todo el que se opone al avance del ministerio, a la obediencia al Señor, a las instrucciones bíblicas, a las instrucciones que el Señor ha dado. Un líder radical en cuanto a matar o exterminar a todos los malos pensamientos, hábitos y cultura. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos llamar a lo malo bueno. Tenemos que ser radicales. Si el Señor dijo que es pecado, punto y se acabó. Nosotros no vamos a lacerar, no vamos a rechazar, no vamos a herir, pero tenemos que confrontar con la palabra, tenemos que hablar la verdad bíblica para que con la verdad bíblica, conociendo la verdad, estas personas sean libres. Los que están sin fe, sin esperanza, los que permanecen en pecado, puedan conocer que hay esperanza, que hay una oportunidad, si hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, si no hay
cambio de vida, lamentablemente no podemos decir que se van a salvar. Si no hay una transformación del espíritu, si no hay un cambio de conducta, no podemos decir que se van a salvar ni que son salvos. No podemos decir que se van para el cielo. Si permanecen en el pecado, si permanecen en la rebelión, si no hay arrepentimiento, no podemos llamar a lo malo bueno. En la iglesia de Grecia antigua habían teatros y escenarios para que los filósofos y oradores disertaran sobre lo que ellos quisieran, como por ejemplo política, astronomía, botánica, zoológico, etc. No importando el contenido del discurso, siempre concluían con la siguiente frase: hay que destruir a Cartago, porque Cartago siempre representa un peligro de invasión militar a Grecia. Años después, Grecia destruyó totalmente a Cartago. Dios dijo: hay que destruir a Amalek. Hay que quitar del medio de la iglesia el espíritu de Amalek, así como dice que no podemos tolerar a Jezabel. Son instrucciones específicas que vienen del trono de la gracia de Dios, que vienen de la boca del santo. Y la iglesia no puede tolerar, no puede aplaudir, no puede recibir y permitir en medio de ella ni a Jezabel ni a Amalek. ¿Por qué el rey Saúl fue desechado por Dios? Primera de Samuel 15, 8 al 9. Saúl actuó indolentemente, bajo su propio criterio, perdonando la vida del rey amalecita llamado Agag. Muchas veces la palabra dice en Proverbios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si Dios dijo que es negro, no le digas que es gris. Dice: fue una amalecita. Si tú no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. Agag significa fuego ardiente. Saúl actuó indolentemente. Cuando hay altivez, cuando hay altanería, cuando hay orgullo, cuando hay yo tengo la razón y nadie más, y es lo que yo diga, a pesar de que hay unas instrucciones del líder y unas instrucciones que provienen de Dios, que ya han sido habladas, que ya han sido compartidas, que ya el Señor se había adelantado y había hablado, nosotros no podemos permitir en los ministerios y en la iglesia que se impongan por sobre las instrucciones del Señor y sobre las instrucciones de los líderes, porque si el Señor llamó a un pastor, a un ministro a liderar, por algo fue. Ese es el ángel del Señor en medio de la iglesia. Eso pasaba con Moisés. ¿Por qué se levantaron contra Moisés? Y tuvieron consecuencias. La generación de Coré hubo consecuencias. María se puso a hablar de más. Soltó su lengua con Aarón. ¿Qué pasó? Les dio lepra. Porque si el Señor escoge un vaso para liderar, para llevar la carga de ese pueblo, para llevar el custodiar ese pueblo que está todo el tiempo, día y noche, clamando, tratando de discernir, buscando que las personas sigan en el camino del Señor, exhortando, pendiente de la vida para que sean fortalecidos, para que no se pierdan, velando que no hayan trampas, que no haya personas que vengan a tratar de distorsionar el mensaje del Señor para que conserven la corona, para que no sean engañados. Si hay unos líderes que están pagando el precio por cuidar al rebaño, el Señor los va a honrar. El Señor los va a honrar si son llamados realmente por el Señor. El Señor va a hacer justicia a favor de ellos. No va a permitir que ningún amalecita, ningún
Aarón, ninguna María, ningún miembro de Coré venga a levantarse en contra de los que Él ha llamado con llamados santos, llamados que son irrevocables según la palabra. Ahora, si el llamado del Señor entra en desobediencia crasa como lo hizo Saúl, que por indolente cayó en manos de los amalecitas porque no obedeció al Señor, entonces ¿qué pasó? Fue un amalecita el que lo mató. Y se le había dicho, si tú no matas a Amalec, él te matará a ti. Si tú no sacas del medio a Jezabel, si tú no sacas a Amalec, te va a destruir y va a seguir poniendo tropiezo en tu vida, va a seguir infiltrando las doctrinas de demonios, va a tratar de seguir infiltrando las doctrinas de error. Tienes que comprometerte con la santidad del Evangelio sin adulterar. Pero David, en contraste, fue un amalecita quien mató a Saúl en la cumbre del monte Gilboa. Eso está en 2 Samuel 1:16. Pero David, en contraste, era un hombre conforme al corazón de Dios. Mató a la amalecita que le había traído la noticia de la muerte de Saúl. Saúl estuvo persiguiendo a David, y aún así, cuando llegó la amalecita con la noticia de la muerte de Saúl, él mató a la amalecita porque se acordó de la palabra. Tienes que matar a la amalecita. Mató a la amalecita. Los únicos que pueden destruir a Amalec son aquellos que tienen el corazón de Dios. Dios va a respaldar a aquel corazón que es obediente, que busca dirección, que le pide permiso, que le dice, Señor, dame dirección, dame discernimiento, muéstrame, ábreme los ojos, dame instrucciones. Yo no voy a moverme a la izquierda ni a la derecha si tú no me hablas. Yo no voy a actuar si tú no me ordenas. Los únicos que pueden destruir a los amalecitas y a aquellos que tienen la autoridad para echar del medio a Jezabel son aquellos conforme al corazón de Dios. El no destruir a Amalec le costó a Saúl no solamente su trono, sino también su propia vida. ¿Quiénes destruyeron a Amalec? 1 Crónicas 4:42-43. Judá. Y Judá es alabanza. Y Simeón es la intercesión. Simeón significa oyendo, siguiendo instrucciones, aleluya. Judá y Simeón, que representan la alabanza y la intercesión, siempre van juntos. El ministerio Ezequiel 22:30 está llamado a la intercesión. Ezequiel 22:30 dice, busqué entre las naciones hombres que se pusieran en la brecha y hicieran vallado para que no fuera destruida la tierra. El problema con Ezequiel 22:30 es que el Señor dice, lamentándose, y no lo hallé. Pero hoy día hay un remanente pequeño que a pesar de las luchas se mantiene intercediendo, a pesar de los ataques, a pesar de los amalecitas, a pesar de los Jezabeles, se mantiene intercediendo. Pero tenemos que entender que junto a la intercesión, junto a buscar esa dirección, a buscar y a escuchar, no podemos descuidar la alabanza. La alabanza rompe cadenas. La alabanza hace que el enemigo retroceda. Es por eso que la alabanza va en conjunto con la intercesión. No solo hay que vencer a Amalec, sino hay que despojarlo y quitarle el botín. Lo que se robó tiene que devolverlo. Así que tenemos, cuando identificamos a Amalec, si ya ha hecho daño, como
ha pasado y nosotros lo hemos vivido. Si Amalek ha proseguido sus planes y se ha robado algo, ha logrado algo de sus planes, nuestro deber no solamente es vencerlo, no es solamente proseguir y caminar aunque se ponga en el medio, sino hay que despojarlo de lo que el espíritu de Amalek quiere robarnos o nos ha robado. Hay que quitarle el botín, hay que arrebatárselo, hay que quitárselo porque no le pertenece. Es por eso que cuando Amalek o Jezabel se ha llevado un grupo de personas en confusión y en error, tenemos que duplicar, triplicar y seguir orando, ayunando, intercediendo y hasta que no veamos la mano de Dios obrando, seguir insistiendo para que esas personas vengan al conocimiento de la verdad, para que se rompan cadenas y para que no se pierdan y sean devueltos al redil. No es posible que nosotros nos quedemos acomodados, dejando que se lleven el botín, dejando que las vidas se pierdan. Nos toca pelear para quitarle el botín. No solamente resistirle y sacarlo del ministerio, quitarlo del medio, quitar la piedra, quitar el espíritu de Jezabel del medio, quitar el espíritu de Amalek del medio. No, hay que quitarle lo que nos robó. Hay que quitarles el botín. ¿Por qué a Amalek se le vence sosteniendo las manos del líder? Éxodo 17, 8, 16. El líder encarna los propósitos y el gobierno de Dios. Por lo tanto, donde vayas, debes de preguntar, ¿quién es el hombre o la mujer de la visión aquí? Cuando Dios pone un hombre, una mujer llenos de su visión, que Él le ha trazado el plan que tiene para ese ministerio o esa iglesia, cuando el Señor ya le ha dado instrucciones, tú tienes que identificar quién es ese hombre que está hablando o esa mujer que está hablando con Dios de madrugada, que está en silencio a veces, pero está conectado con el Padre, que está intercediendo por el pueblo, que está intercediendo por las naciones. Tienes que identificar quién es el que está escuchando la voz de Dios. Porque a ese o a esa es el que nos toca a nosotros sostener y levantar las manos. Cuando yo estaba en la iglesia bautista de Quintana, una de mis intercesiones más fuertes era por mis pastores. Y nosotros todos los meses le ungíamos, todos los meses hacíamos guerra por él. Se levantaban a hacer brujerías en el área donde estaba la iglesia. Se levantaban, aparecían muñecos de vudú con cosas raras. Y nosotros nos metíamos en oración, en ayuno. Nosotros nos íbamos a retirar 3 días en el palomar de la iglesia. Y nos poníamos a interceder por ese varón. No siempre estábamos de acuerdo con todo lo que decía, porque somos mentes diferentes y la palabra establece que aún Pedro y Juan tenían diferencias en interpretación de Biblia. Aún Pedro y Juan tenían diferencias, pero seguían siendo del mismo cuerpo, seguían siendo del mismo grupo de discípulos que seguían al maestro y se sometían al maestro. Y nosotros como ministros seguíamos intercediendo por nuestros pastores. Nosotros seguimos intercediendo, nosotros seguimos sosteniendo, nosotros estuvimos ahí todo el tiempo en oración, en ayuno. Y cuando el Señor nos daba palabras, con temor y temblor se la dábamos. Y estuvimos ahí. De Él yo aprendí muchísimas cosas. Y ya mi pastor está en descanso con el Señor. Moisés, con la vara de Dios en su mano, representa la autoridad ejecutiva. Aarón y Hur representan los varones escogidos para interceder, para sostener a Moisés. Eran la mano derecha de Moisés. Les tocaba interceder y estar junto a Moisés. El líder era Moisés, pero
Aarón y Hur se sometían a Moisés. El problema hubiera sido mayor si en esa pelea que tuvo con los amalecitas, Aarón y Hur se hubieran vuelto en contra de Moisés y lo hubieran dejado solo. Nosotros somos un cuerpo y necesitamos al resto del cuerpo para vencer. No somos ministros solitarios. Necesitamos un cuerpo que nos sostenga y que nos sostengamos unos a otros. Moisés era el líder con la vara de Dios en su mano, representando la autoridad que viene del Padre. Moisés era el que se veía en el monte Sinaí con el Señor y recibía instrucciones. Ese es el líder. Y Aarón y Hur tenían que reconocer esa autoridad de Dios en Moisés. Aarón y Hur representaban los varones escogidos, separados por el Señor para interceder por el líder. Aarón era su hermano y Hur era su amigo. Aarón significa iluminado y Hur significa fiel y noble. ¡Qué hermoso equipo! ¿Por qué cuando se vence a Amalek se levanta la bandera llamada Yahweh Nisi? Jehová Nisi. Una bandera representa un reino o una nación, siendo una identidad nacional. Cuando le hayas quitado al diablo, Señor los reprenda, 10,000 personas, y la hayas sumado a tu iglesia o al ministerio, cuando hayas alcanzado almas para Cristo, no levantes la bandera de tu denominación. No es el ministerio de la pastora Nani, no es la iglesia donde está la pastora Nani, no son los pastores que ayudan a la pastora Nani, no son los líderes de la pastora Nani. Es la bandera del reino de Dios. Recuerda siempre darle la gloria y la honra a aquel que la merece, porque todo poder y toda autoridad es suya. Cuando triunfa el reino de Dios, se levanta solo una bandera, ninguna más. No es una denominación, no es una iglesia, no es un ministerio, no es nuestro orgullo, nuestra altivez. Es aquel que lo puede hacer, porque fuera de él nada podemos hacer y para él no hay nada imposible. Es él el que merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Así que, compartido este mensaje, yo te invito a que hoy examinemos nuestra vida, examinemos los ministerios, examinemos y le pidamos al Señor: Señor, déjame ver, abre mis ojos espirituales, sujeta mis pensamientos llevados cautivos a la obediencia en Cristo, dame discernimiento para poder entender, Señor, aun cuando no siempre esté de acuerdo en todo. Primera de Samuel 15:2 dice: aquí está lo que Yahweh Elohim Sebaot dice: yo recuerdo lo que Amalek hizo a Israel, como ellos pelearon contra Israel cuando ellos subían a Mizraim. Ahora tomaré venganza. El Señor no se olvida cuando se levantan en contra de un ministro, un ministerio y una iglesia, siendo injustos. La palabra establece: bienaventurados los que os vituperen y persigan, diciendo mentiras. Porque sabes, cuando se levantan con su boca a proferir mentiras, a escarnecer contra ti, la palabra dice que de Yahweh es la venganza. Y no deseamos esto. Y nosotros vamos a orar por misericordia y vamos a seguir insistiendo delante de la presencia del trono de la gracia, y vamos a seguir clamando y vamos a seguir tocando la puerta de sus corazones para que el Espíritu Santo les redarguya, les convenza, les guíe a toda verdad y toda justicia. Vamos a seguir peleando por esas almas. Vamos a pedir misericordia. Pero hay una palabra fiel y verdadera, que si no hay arrepentimiento y de que le demos gracias a Dios
por Jesucristo, por Yeshua, porque por medio de Él las cosas no son como en el Antiguo Testamento y hay oportunidad de arrepentimiento y hay oportunidad de gracia, hay una oportunidad para que reaccionen. Pero si no lo hicieran, aquí está lo que Yahweh Elohim Sebaot dice. Yo recuerdo, el Señor no olvida, cuando se levanta Amalek y hace daño al pueblo de Dios. Y hace daño a Israel. Amalek es el enemigo, es los que se levantan en contra del pueblo del Señor y de sus propósitos. Israel representa al pueblo, la iglesia, los ministros, los ministerios. Como ellos pelearon contra los ungidos de Yahweh, asimismo como pelearon contra los ungidos de Yahweh, cuando ellos subían a Mizraim, ahora, dice el Señor, ahora tomaré venganza. Así que descansa en su presencia, sigue intercediendo, sigue orando, sigue pidiendo misericordia, sigue tocando la puerta para que sean redarguidos, sigue buscando la presencia del Señor. Y si tú eres uno de los que se han levantado en contra del propósito de Dios, si tú eres uno de aquellos que se han levantado en contra de los ungidos de Yahweh, yo te exhorto a arrepentimiento, porque el Señor ha venido diciendo hace mucho tiempo que Él viene con justicia y con juicio, y Él va a actuar. Muchas veces pareciera como si no estuviera mirando lo que nos está ocurriendo y cómo se levantan. Pero Yahweh va a tomar venganza. Así que escapa por tu vida. Ven al Señor. Rinde tu corazón. Arrepiéntete. Cambia de actitud. Pide perdón. Arrepiéntete para que no seas contado con aquellos que vean la mano de juicio sobre sus vidas. Y si tú has sido lacerado o lacerada por aquellos amalecitas, yo te digo en esta hora, ten paz. Yahweh tomará venganza. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu amiga y hermana, Pastora Nani. Cualquier cosita, pues estoy conectada, pero ya terminamos con el mensaje que quería compartirles para que en YouTube también lo tuvieran. Y se añadió comentarios al estudio. Vamos a orar antes de cortar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, para que el Señor siga permitiendo que el Espíritu Santo redarguya y convenza y que las almas no se pierdan, porque lo más importante aquí no es que vengan a donde uno a pedir perdón. Aquí no es importante que seamos ni enaltecidos ni reconocidos, porque eso es vanagloria y eso es altivez. Aquí importa que estas almas no se pierdan. Tenemos que quitarle el botín a Amalek. Así que en el nombre de Yeshua venimos delante de tu presencia. Padre eterno, te pedimos en esta hora que tú sujetes todo pensamiento llevado cautivo de la obediencia en Cristo. Te pedimos en esta hora que tú hables en los sueños, que tú redargullas corazones, que tú no dejes dormir, Señor, que tú no dejes quieto el espíritu de aquellas personas que necesitan arrepentimiento, que necesitan reconciliarse con aquellos que se han levantado, contra aquellos que se han levantado. Señor, que se sanen las heridas, que se repare lo lacerado, que se entreteja con tu Espíritu Santo la unidad en el cuerpo de Cristo, para que podamos levantarnos como un solo cuerpo, porque viene trabajo y viene mucho trabajo, y en divisiones no vamos a prosperar, no vamos a poder hacer que el enemigo retroceda. Y hoy tú estás emplazando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que dejemos aquello que nos separa, que dejemos de perder el tiempo
porque hay almas que se están perdiendo. El infierno se está abriendo, el infierno está creciendo. Nos toca ir por esas almas. Pero Señor, ¿cómo vamos a ir por esas almas si nuestros hermanos y hermanas se están perdiendo por falta de perdón, por falta de exhortación? La iglesia necesita ser discipulada nuevamente. Señor, redarguye, convence, quebranta todo poder antagónico de las tinieblas. En esta hora se pudre el yugo a causa de la unción. Oh Padre eterno, necesitamos tu libertad. Padre, pon tu yugo sobre nosotros, porque ligera es tu carga. Te necesitamos, eterno. Te necesitamos, eterno. En el nombre de Yeshua, a ti daremos siempre gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.